Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Con la entrega final, la final de todas las armas en poder de las FARC, casi 9.000 armas y más de 1 millón de cartuchos de munición, queda un poco la sensación de que se está cerrando una puerta, de que ya podemos echarle candado a todo este rollo desgastante y álgido que ha sido todo el proceso de paz con las FARC. Y es que al fin y al cabo el mundo sigue su curso, a veces con noticias duras como la del atentado terrorista hoy en Barcelona, sigue su curso con temas que parecen más urgentes, como el destape de la metástasis de corrupción en todos los estamentos del Estado, incluso en los más altos, como la Corte Suprema de Justicia, que tiene a 3 expresidentes de esa Corte investigados por presuntamente haber recibido sobornos. Y todas estas cosas hacen fácil que olvidemos, y por solo dar un ejemplo, que el proceso de paz y el cese al fuego definitivo con la guerrilla más grande de Colombia han ayudado a que las víctimas de minas antipersonales en Colombia, por ejemplo, bajaran de 680 personas al año muertas y heridas en el 2010 a apenas 16 en lo que va corrido de este año. De 680 militares y civiles, muchos amputados por minas, a 16 en lo que va corrido este año. Y creo que en momentos como estos, cuando parece cerrarse la puerta de ese pasado terrible, es más necesario que nunca recordar lo logrado, entender los retos de lo que está por venir y tener siempre presente que hay un riesgo latente de retroceder. Y gran parte del reto para no volver a ese pasado pasa por el éxito del proceso de reincorporación de las personas que antes fueron victimarios. Y ese proceso supone una cantidad de dilemas muy difíciles. Por ejemplo, ¿por qué darle el 90% de un salario mínimo al mes a una persona que antes causaba daño a alguien de las FARC, mientras hay otras personas, otros colombianos incluso afectados por ese mismo grupo, que no están recibiendo nada del Estado? Al respecto no hay respuestas fáciles, al respecto hay una palabra empeñada del gobierno en el acuerdo, una oposición entendible y el riesgo latente de que quienes hicieron daño en el pasado lo vuelvan a hacer de nuevo en el futuro si esa palabra del gobierno no se cumple y si la reincorporación de las FARC no se hace bien hecha. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de cómo avanza ese proceso de implementación en lo que tiene que ver con la reincorporación, nos acompañan esta noche el representante del Centro Democrático, Eduard Rodríguez, que nos va a obligar a detenernos un momento en el caso de corrupción de los exmagistrados de la Corte Suprema. Ya les explico por qué. Bienvenido, representante, un placer tenerlo aquí esta noche. Daniel, muy contento de estar acá y muy complacido de poder participar en su programa. Y José Antequera es defensor de derechos humanos, es activista político, es una persona que ha venido acompañando este proceso de paz desde el principio, hace parte de la Unión Patriótica y está hoy hablando a título personal. ¿Qué tal, José? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar acá. ¿Me faltó algo? No, por ahora bien. Candidato. Uy, ¿lo va a lanzar? No. No, yo no soy candidato. ¿No? No. Ah, bueno. Por ahora. Está muy bien. Pero entonces, hoy hay una noticia que lo involucra a usted, Eduard, y es que usted ha sido designado como uno de los miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes como la persona que tiene que abrir la investigación a 2 exmagistrados. 2 de los 3 que están siendo investigados, si quieren, aquí los podemos ver para que tengamos presente de quién estamos hablando. Son presuntamente responsables de haber recibido sobornos. Entonces estamos hablando de Leonidas Bustos, que fue magistrado de la Corte Suprema entre el 2008 y el 2016, fue presidente de la Corte Suprema y hacía parte de la Sala Penal. Al magistrado Francisco Ricaurte, estuvo en la Corte del 2004 al 2012, también fue presidente de la Corte Suprema. Y al magistrado Camilo Tarquino, del 2016 al 2014, ibaguereño, cartagenero,
2006 al 2014, perdón, ibaguereño, cartagenero y otro ibaguereño. Leonidas Bustos se dice que fue, o lo dice la revista Semana, el virtual jefe de debate de la campaña a la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Le llegan a usted los casos de Bustos y de Ricaurte, si lo tengo bien entendido, representante, y usted ha sido uno de dos designados, el otro es el representante Fabio Arroyave del Partido Liberal, ¿para hacer qué? Bueno, pues Daniel, ayer a las 10:33 de la mañana se recibió por parte de la Corte Suprema de Justicia un comunicado donde se hizo allegar unos elementos probatorios. Posteriormente, la comisión en cabeza del doctor Fabio Arroyave designó dos ponentes investigadores, un triunvirato, que es algo novedoso. En ese caso fue escogido el propio presidente y por parte de la oposición o de otro partido diferente a la Unidad Nacional fui escogido yo. Hay que asumir esto con toda la grandeza, pero basados en los principios fundamentales del derecho, entre esos la eficiencia, la eficacia y respetando el debido proceso y la reserva sumarial. Y entonces hay una reserva sumarial, esto es un caso extremadamente delicado, usted tiene una gran responsabilidad, pero quiero que, no quiero infidencias de las pruebas o que nos cuente cómo suenan los audios que le mandaron de Lyons y de Gustavo Moreno hablando sobre los sobornos. Quiero que usted me explique cuál es el procedimiento de lo que está sucediendo, qué podría pasar. Es decir, los magistrados son aforados, entonces por sus delitos o presuntos delitos son investigados por el Congreso de la República, por la Comisión de Acusaciones. ¿Usted qué es lo que tiene que decidir ahorita? Bueno, el procedimiento es el siguiente. La Constitución Política del 91 otorgó unos fueros especiales tanto para el presidente de la República como para los magistrados de altas cortes y al fiscal general de la Nación. En ese orden de ideas, todo lo que ocurra con ocasión del ejercicio de la función aforal, o sea, con el ejercicio de la función como magistrado, tendrá que ser investigado por la Comisión de Acusación y posteriormente llevado al Senado de la República para que finalice en la Corte Suprema de Justicia. El caso ya se vio, los colombianos sabemos qué pasó con el presidente de la Corte Constitucional y el procedimiento es que ahora, hoy tomamos una decisión donde abrimos una investigación previa, se solicitaron unas pruebas y se le notificaron a los magistrados José Leonidas Bustos y al magistrado Ricaurte. Y entonces usted debe decidir si levanta el fuero o su decisión, es decir, usted decide, ¿qué es lo que decide? Si la comisión lo acusa, para que el Senado, para que el Congreso decida, ¿qué es lo que usted tiene que decidir en esta instancia? Posteriormente de haber acogido todo el acervo probatorio, se presenta ante la Comisión de Acusación, tanto por parte del representante Arroyave como yo como representante investigador, una ponencia. Esa ponencia la estudiará la comisión, después será llevada al Pleno de la Cámara y una vez ya se tenga el Pleno de la Cámara aprobado, se llevará al Senado para que una comisión de instrucción otorgue el levantamiento del fuero y finalmente, insisto, la Corte Suprema de Justicia judicialice en dado caso a las personas que son posiblemente responsables de delitos o de acciones penales o disciplinarias. Es decir, usted decide si se le va a levantar el fuero a los magistrados para que ellos puedan ser investigados por sus antiguos colegas, algunos de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo decidimos el coordinador y yo. Ok. José, ¿usted por qué le dicen a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la Comisión de Absoluciones? Bueno, por la historia, ¿no? Digamos que en este caso creo que lo bueno de la noticia pues es que haya una investigación en curso, pero la historia lo que dice es que la Comisión de Acusaciones no ha sido efectiva para juzgar a los altos funcionarios del Estado. Yo espero y me alegra, digamos, podérselo decir aquí al representante Rodríguez, que creo que toda la sociedad colombiana está esperando que en este caso haya responsables claros. Y es muy difícil que eso pase porque la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no deja de ser el escenario en donde un grupo de políticos han de decidir la suerte de un grupo de magistrados, es decir, un grupo de personas que dependen de decisiones de los magistrados, que temen a decisiones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tienen que juzgarlos y esa es una de las razones por las cuales el mecanismo no funciona. Hay que recordar que se ha querido proponer varias veces que no sea la Comisión de Acusaciones la que juzgue a estos magistrados y precisamente fue Leonidas Bustos con el hoy fiscal general de la Nación quienes se
propusieron alternativas para que al fin se pudiera realmente acabar con la impunidad de esta clase de casos. Yo creo que le ha hecho mucho daño a la democracia judicializar la política y politizar la justicia. Esa independencia tiene que recuperarse y así tenemos que obrar nosotros como representantes investigadores, de tal manera que lo único que tiene que tener hoy el país claro es que vamos a actuar con contundencia, con eficacia y vamos a dar lo más pronto posible los resultados al país. Ojalá así sea. Saltémonos lo que dijo el ministro de Justicia, vamos a este clip de video que hay del exmagistrado Bustos. Esto es de más o menos hace un año. El audio no es el mejor, pero creo que vale la pena escuchar estas palabras que daba el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Bustos. ¿Y por qué en este momento nació la idea tan puntual de investigar y juzgar a los magistrados de alta corte? Yo escucho en las noticias, incluso a varios representantes, a varios senadores, a periodistas, a ministros y exministros decir, es que nunca hemos visto a un magistrado rindiendo indagatoria. Es que los magistrados no tienen ni Dios ni ley. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y es que acaso los magistrados, existe evidencia, existen fundamentos probatorios de que estén cometiendo delitos? Se tenía confianza el señor. Presunto culpable, digamos, investigado por presuntamente haber recibido sobornos. Según la unidad investigativa del Tiempo, en lo que hay en esos audios es que la cuota para tapar un proceso, para enterrarlo y que no avanzara, o para fallarlo favorablemente a uno de los políticos que representaban estos abogados, Gustavo Moreno y el abogado Pinilla, en la Corte Suprema, era de entre 1.000 y 2.000 y 3.000 millones de pesos, perdón, casi $1 millón, que era lo que le estaban cobrando a Alejandro Lyons, el exgobernador de Córdoba. No, pues por eso entonces estaban en el teléfono y me imagino que Lyons le decía, viejo, pero 3.000 millones de pesos, ¿cómo así? Y Gustavo Moreno le decía, mira, es que eso fue lo que costó el proceso de Hernán Andrade, eso fue lo que costó el proceso que nos ayudó a fallar el magistrado Bustos, el magistrado Ricaurte. Eso es lo que ha trascendido en medios de comunicación. Usted sabrá mejor que nosotros y no nos lo dirá, ¿cierto? No, hay que guardar la reserva sumarial. Perfecto. ¿Tiempos aproximados de esto? Lo más pronto posible, respetando el debido proceso. ¿Usted sabe más o menos de cuánto tiempo estamos hablando? Yo la verdad no lo sé. Es decir, aquí, ¿quién más que usted para decirnos los tiempos? Pero... Lo que otorgue la ley. ¿Y cuánto otorga la ley? La Constitución y la ley. ¿Hay algún tiempo definido? Lo que otorgue la Constitución y la ley. O sea, me quedo de tarea buscar en la Constitución y la ley. El tema principal de este programa, obviamente seguiremos hablando de este tema de corrupción por mucho tiempo. Este es un caso sin precedentes que toca a la Corte Suprema de Justicia, pero también tenemos noticias históricas. Esto se ha dicho mucho del proceso de paz, pero la entrega final de las armas en poder de las FARC tiene y deja este balance. Entonces, entregaron en los containers 8.112 armas, entre armas cortas y armas largas. Esta es información de las Naciones Unidas. Y de las caletas han recuperado 795 armas. En el tema de las caletas hay informadas 873, según Naciones Unidas, y ya se han ejecutado, que eso en la parlanza de las Naciones Unidas significa que ya sacaron las cosas que estaban allá enterradas, lo que nos da en una suma sencilla entregado, digamos, por las FARC, casi 9.000 armas, 8.907 armas para una desmovilización que en los últimos datos, en el censo que hay sobre la guerrilla de las FARC, son más o menos 10.015 hombres y mujeres que están ahora en proceso de reincorporación. ¿A usted esta cifra lo deja más tranquilo que antes? Mire, usted decía al principio, Daniel, que se cerró la puerta. Yo creo que no se cerró la puerta. Y vamos a mirar cuáles son las preguntas que uno se haría como colombiano de a pie. Lo primero es determinar si entregaron 8.112 armas, como lo manifiesta la ONU o lo certifica la ONU, donde están las armas que le hacen falta
Según las FARC son 900 caletas, otros 950, pero dicen que ya entregaron 510 y ahí hay un desbalance de 490 caletas que aún faltan. Entonces todavía no se ha cerrado la puerta. Partamos por esa premisa, que es una premisa general. Y creo que es una precisión justa. Yo ahí la acotaría con que esas caletas no están en manos de nadie. Es decir, lo que tenían las FARC en sus manos está entregado. Sí, ahora, pregunta uno que, y debió de haberse dado total transparencia, que el país supiese a través de los medios de comunicación cuántas entregaron, dónde las entregaron y la destrucción. Ahora, algo que nos hacíamos o nos preguntábamos ahora con el equipo de trabajo cuando estudiábamos este tema es que muchas de esas armas o de los cereales correspondían a armas del Estado que habían sido recogidas por las FARC. Hay unas imprecisiones que, vuelvo, insisto, ojalá que se entreguen todas las armas, que eso es el deber ser, y pues ojalá que se dé así. Sin embargo, no se han entregado todas las armas en la medida que se estaban hablando que eran 50.000 las armas que habían negociado con Montesinos. ¿Dónde quedan las otras 40.000? ¿Dónde quedan las otras armas? Pues supongamos que no fueran... 42.000 casi, sí. Exacto, que supongamos que no fuesen las 50.000 o los cohetes o una serie de armas. ¿Dónde están las otras armas y qué pasó? Eso es Yo creo que ahí, José, no. Usted conoce hay una respuesta aritmética del gobierno, ¿cierto? A mí lo que me preocupa es que si uno hace un programa de este tipo pidiéndole a los televidentes que saquen una calculadora y se pongan a hacer cálculos a ver qué significa 9.000, 8.200, 112, etcétera, se vuelve muy difícil entender el problema. Me parece que la mejor manera de entenderlo es comparando este proceso con lo que pasó con el proceso de los grupos paramilitares. Miembros de grupos paramilitares desmovilizados fueron 31.000 y armas fueron 18.000 las entregadas. Es decir, hubo muchos más paramilitares que armas que entregaron. Y eso, por supuesto, que sí generó muchísimas sospechas. Entre otras, una frase que está repitiéndose hoy gracias a la sabiduría popular, y es que las armas de los paramilitares terminaron en las BACRIM y las armas de las FARC van a terminar en la ONU. Y que en el proceso de paz de los paras había mucho colado, además. No, pues todos los colados que usted quiera. Pues si los paramilitares tenían 31.000 y los miembros de las FARC tienen 10.000, pues esa correlación de fuerzas debió haber influido en que fueran los paramilitares los victoriosos y no lo fueron. Pero además hay un elemento que es absolutamente claro, y es, si uno compara en cambio los números de miembros de grupos de las FARC y de armas que se están entregando, prácticamente hay una correlación directa entre hombres y armas. Y eso no en comparación con especulaciones sobre una supuesta negociación con Vladimiro Montesinos, de la que yo personalmente no creo que uno pueda decir que tiene información clara. Y si usted hoy está teniendo una actitud responsable con investigaciones de los magistrados de la Corte, creo que también hay que tener actitud responsable con esa clase de informaciones no clarificadas. Pero para terminar, el punto central es que, más allá, digamos, de esa información que, por ejemplo, tendría que clarificarse en la Comisión de la Verdad, habiendo una correlación entre guerrilleros y armas entregadas, eso, desde el punto de vista internacional, por supuesto que es una muy buena noticia y corresponde a los estándares internacionales. En los conflictos a nivel internacional es una muy buena noticia que haya tantos hombres en un grupo armado, en una guerrilla, como armas que se terminan entregando, porque la experiencia internacional lo que demuestra es que una guerrilla o un grupo no se hace pues a armas para no utilizarlas. Hay una parte de este proceso que por supuesto que falta, y es que no se han entregado suficientemente, digamos, no se ha terminado de hacer la entrega de las llamadas caletas. ¿Qué son las caletas? Para que también los televidentes lo entiendan. Son unos containers o unas cosas que están guardadas en algún lugar de las montañas de Colombia, de las selvas. Para ir a esos lugares seguramente están rodeados de minas, esos lugares necesitan unas coordenadas. Para que los guerrilleros vayan a esa zona se necesita, por ejemplo, terminar el proceso de amnistías e indultos, que no está terminado. Se necesita tener claridad sobre la seguridad jurídica, que no hay claridad en este momento sobre la seguridad jurídica, y se necesita tiempo. Y como van las cosas desde el punto de vista de la tendencia, la realidad es que las cosas se están cumpliendo bien. No, José, yo tengo varios elementos ahí que acotarme. No lo dije yo, lo dijo el propio gobierno. Hablaba de 14.000 armas en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. Las propias FARC dicen que tenían 4 armas por cada hombre. Y mire, créame, y se lo digo de todo corazón, lo que mi crítica es para que precisamente esas armas no terminen donde hoy están terminando, que son en las disidencias y en las BACRIM. Mi debate político, debate político, pero por supuesto que sí. Actuaron, las armas de las FARC hoy están, las armas de las BACRIM son de los paramilitares. Usted no me puede negar que las BACRIM
con ocasión del narcotráfico, tenían un crimen organizado con las FARC para poder exportar droga. O usted puede decirle así responsablemente al país que eso nunca ocurrió. Pero termine su argumento. Así como usted me pide responsabilidad, es que aquí cerrar puertas es evidentemente muy difícil. Hay que decir unas observaciones y vuelvo y le digo, yo le digo de la mejor intención, es que tienen que entregar todas las armas y eso es lo que queremos y por eso nuestra crítica, para que entreguen todas las armas y no sigan matando colombianos. Y yo creo que sería muy interesante si hubiera evidencia de que no han entregado todas las armas, eso sería muy preocupante y eso sería un problema serio para el proceso. Y hay que hacerlo hasta con ahora no ha transparencia. sucedido. Yo quiero que pasemos un poquito a lo que viene ahora. Ya se me viene la pausa. Antes de irme a la pausa y un poco para abrir, hacer un abrebocas de lo que viene en la discusión, ya no es si entregaron sí todas las armas, eso va a seguir en el ambiente, pero ahora, ¿qué va a pasar con las personas que se van a reincorporar a la sociedad civil después de este proceso? Y lo primero que va a pasar es que cambia el nombre de la guerrilla de las FARC, no cambia su sigla. Entonces, de las FARC a las FARC, pasan de ser Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. Hablemos un poquito antes de irnos yo me imagino que hubo un debate interno, José, dentro de la organización alrededor de todo esto, alrededor de si mantener la sigla con el peso del pasado o tratar de renovarse. ¿Usted qué sabe al respecto? Yo no conozco los debates internos de las FARC porque no hago parte de las FARC. Sé que hay un debate público muy interesante sobre esta sigla y el debate creo que responde también a que hay una expectativa de novedad de este nuevo partido. Hay una crisis de representatividad en el país que hace que mucha gente, sobre todo gente joven, esté pendiente acerca de si este nuevo partido puede ser mejor que los demás. Y hay, por supuesto, una expectativa, digamos, desde el punto de vista político. Todos los que nos interesa la política estamos pendientes de esto que va a ser un acontecimiento histórico. Y yo personalmente creo que los debates son muy interesantes. Hay debates, yo diría, digamos, por resumir, estoy por publicar una columna sobre eso, pero hay un debate entre lo que llaman la realpolitik y el political marketing. Hay quienes afirman que por realpolitik las FARC deberían conservar su sigla, porque ya es una sigla posicionada, porque no tienen por qué desdeñar, digamos, su propia historia y porque lo que tienen que hacer es resignificarla a partir de su acción política actual. Y hay quienes plantean con una lógica más de marketing que de cara a las próximas elecciones de 2018 lo que tendría que pasar es que hicieran lo mismo que hacen la mayoría de los candidatos, ponerse centro democrático cuando uno no es de centro ni es democrático, o decirse liberal cuando uno no es liberal como Vivian Morales. Y usted, sin comprometerlo, que no era, por supuesto, la intención, a mí, yo sí sé que hay un debate interno dentro de las FARC alrededor del nombre, tampoco soy de las FARC, pero ¿le gusta que se hayan quedado con la sigla? Me parece lógico, pero siempre soy amigo de la creatividad y en este caso me parece que todavía no se puede dar por agotada la creatividad para un nuevo partido político que también tiene una expectativa de novedad en Colombia. Representante, y acudo a su lado de marketing político más que a su ideología. ¿Le gusta la decisión que tomó las FARC o...? Pues ahí sí, yo creo que si ustedes no conocen el debate, pero aún saben del debate, yo sí no tengo ni idea de ese debate. Sin embargo, yo creo que lo que están haciendo es lavar su nombre y yo creo que aparte de eso, los colombianos van a recordar tristemente todas las masacres, todas las extorsiones, todos los secuestros, todas esas que denominaban pescas milagrosas, de tal manera que los colombianos los va a poner a reflexionar sobre el pasado tan tenebroso que tienen. Perfecto, señor, me voy a la pausa. Cuando regresemos, ahora sin armas, ¿qué van a hacer las FARC? ¿Qué van a hacer los integrantes de esta organización? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando acerca de qué pasa ahora que la totalidad de armas en manos de las FARC, según la ONU, se han entregado. Y esto es lo que está en el Twitter ahora del director de la Agencia Colombiana de Reintegración, Joshua Mitrotti. Y habla de un poco del momento en el que está. Entonces, responsables de las FARC y facilitadores de la Agencia de Reincorporación y estos son los espacios de transición y capacitación, intercambian ideas en torno a diferentes aspectos de la reincorporación. Y esto para decir que todavía no se sabe exactamente en qué están y qué va a pasar. Y aquí necesito que usted me ayude un poco, José, y es que las zonas veredales transitorias que tenían un estatus, digamos que incluso militar,
porque eran áreas en que los campamentos, la seguridad estaba prohibida por las FARC. Ahora ya se vuelven territorios casi comunes y corrientes. Ahora son zonas de capacitación y transición. Sí, espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Pero es relevante, digamos, ¿qué es lo que está pasando allí? A mí me parece que se está haciendo un proceso que a mí me parece mucho más responsable, insisto, si lo comparamos sobre todo con el proceso con los grupos paramilitares. Muchos bogotanos, sobre todo los que viven en los barrios como Teusaquillo, recordarán cuando después de la dejación, después de ese proceso con los grupos paramilitares, muchos miembros de grupos paramilitares, ya fueran colados o no, vivían en casas aquí, en Bogotá o en otras ciudades, sin ninguna clase de acompañamiento, sin ninguna clase, digamos, de verdadero plan de reincorporación. Ese plan de reincorporación, en gran medida, ha sido, digamos, calificado de muchas maneras como un plan fallido. Muchos de ellos alcanzaron, digamos, a reincorporarse. ¿No dicen las cifras? Si se quiere. ¿Qué dicen las cifras? No, o sea, perdón, yo le traté de hacer un debate para discutir eso mismo que usted está planteando, y lo que ha mostrado las cifras, lo que ha mostrado la gente de reincorporación es que efectivamente funcionó. O sea, no existen ahora pero los es que grupos eso es paramilitares, vuelvo y le digo, ni la presencia de hoy grupos no existen grupos paramilitares, hoy no existen grupos paramilitares. Ni hay crimen en tantos lugares, y a los que siguieron reincidiendo se extraditaron. No, es muy difícil discutir si uno niega la realidad. Digamos que, no existen los que entraron al grupo, José, para no perdernos del tema. Sí. El punto es, con este proceso se está haciendo un proceso que es mucho más responsable, y es, primero se hacen esas capacitaciones, se hacen unos planes de reincorporación, y eso va a estar surtiéndose y construyéndose en realidad durante estos próximos 6 meses. En noviembre termina, digamos, el periodo en el que el gobierno nacional se encarga, digamos, de proveer los servicios en estas zonas. Hasta el mes de septiembre más o menos van a funcionar también las misiones de verificación, digamos, que vienen haciendo esta clase de acompañamientos, y tienen que implementarse unos planes de reincorporación que pasan por una herramienta que se ha presentado a la sociedad colombiana, que se llama Ecomún, que es un plan para construir, digamos, empresas de economía solidaria, cooperativas de trabajo asociado, a partir de las cuales es posible que se construyan también nuevos proyectos. Claro. Creo que muchos habrán visto, por ejemplo, cómo se están construyendo en varios lugares del país fincas productivas a partir de proyectos con las FARC. Yo creo que lo que se está haciendo ahí es ejemplar. Y además es cuidadoso. Por supuesto que tiene muchos asuntos vacíos por responderse. Y eso me parece a mí muy lógico, porque es un proceso inédito. En realidad, en Colombia creo que es la primera vez que se está asumiendo con tanta responsabilidad el no permitir que este proceso termine siendo fallido, en el sentido de una realidad que a mí me parece que es innegable, y es, por ejemplo, como con el antiguo proceso de paz con los grupos paramilitares, proceso de paz que, bueno, ya esa calificación... Ese para otro debate. Terminamos es un debate relevante por una razón, y permítame que me extienda sobre este tema. Si uno de los temas en este momento es realmente criticable, realmente crítico de este proceso, es, por ejemplo, lo que viene pasando con el asesinato de líderes sociales. Más de 180 hechos victimizantes, 55 asesinatos por lo menos de la firma. Y eso es por cuenta, Somos Defensores. Pero eso es específicamente por cuenta de la mala desmovilización de los grupos paramilitares. Eso lo dije, entre otras cosas, la Fundación Ideas para la Paz, y mucha gente lo acredita. Esa mala desmovilización, y yo quisiera que el representante Rodríguez aquí nos explique de qué manera van a responder quienes, por ejemplo, diseñaron esa política. Y entonces yo quiero como hacer una claridad, hacer explícito algo que usted deja implícito, y es que la diferencia grande, o una de las grandes diferencias entre el proceso de reincorporación de las autodefensas y de las FARC, es que las FARC no se desintegraron. Las AUC se desintegraron en un proceso de dejación de armas. En cambio, aquí las FARC van a seguir existiendo y van a vincular a sus combatientes, a los que quieran, a esta Ecomún, a esta cooperativa comunitaria para el desarrollo económico que quieren tener ellos en su futuro. Yo quiero hacer dos reflexiones analizando lo siguiente. Primero, me extraña mucho, y lo digo con profundo respeto, que ustedes no hayan tenido en cuenta lo que se denomina errores aprendidos. Creo que hay errores, como en toda la implementación de cualquier política pública, sobre las cuales uno tiene que tomar correctivos, ¿cierto? Entonces, si quieren ustedes inventar algo nuevo, algo novedoso, no teniendo en cuenta no solamente el proceso con los paramilitares, no solamente teniendo el proceso con el M-19, sino con los demás grupos armados que se han desmovilizado, pues creo que van por muy mal camino. Segundo elemento. ¿Por qué? Porque yo creo que sí hay que tomar los errores aprendidos. Sí, pero y hay que corregir. Hablando? Y le voy a hablar de algo. Una cosa es la desmovilización y otra la reincorporación a la vida civil.
Y lo puedo decir con profunda autoridad, esas personas de Teusaquillo están haciendo lo que exactamente ustedes están haciendo en esas zonas veredales, capacitándolos, dándoles una alternativa de trabajo, un estudio, generándoles posibilidad de que pudiesen estudiar. Y de eso, le voy a decir, 18.000 miembros de las FARC se acogieron a eso y hoy están de las FARC. A la desmovilización individual. A la desmovilización o la reincorporación individual. Y 42.000 paramilitares. Así que es un proceso para aproximadamente 53.000 personas que hay que tomarlo en cuenta y hay que mirar. ¿Y a usted eso le pareció bueno? Y vuelvo y digo, no lo digo yo, lo dice el propio gobierno de Juan Manuel Santos. Bueno. A mí me pareció muy bueno. ¿Y por qué critican tanto ahora lo que se está haciendo con las FARC? Voy al siguiente argumento, y qué buena pregunta. Es que es mejor el de periodista no, que gracias. No, mentiras. Gracias, representante. Yo soy mejor. Métame a la comisión de acusaciones y va a ver cómo me va. No, mentiras, Daniel. Pero mire, quiero hacer el siguiente análisis, que era la segunda parte. Yo creo que hoy se está dando dos tratamientos diferenciados, uno a la base y otro a la cúpula. Y creo que eso ya está permeando a los propios miembros de las FARC. ¿Por qué? Porque a los de la cúpula se les está dando unos privilegios muy grandes que además son los que tienen que... Perdóneme, pero es que además a los que tienen que responder ante la Jurisdicción Especial para las FARC. Y otra a la base, que en todo proceso, y usted y yo tenemos que estar de acuerdo en esto, las bases son amnistiables mayormente posibles, y eso es claro. Pero a estas personas de la base hay que darles una solución real, una solución rápida, eficaz, donde no pase lo que hoy está pasando, que salen a tomar, salen a emborracharse, muchos con armas, siguen amenazando a la población civil y terminan muertos. A esas personas hay que protegerlas y hay que darles un mecanismo de vida urgente, y creo que en eso el gobierno está fallando. Pero a usted no le parece que eso está pasando, pero es que, perdón, o sea, es que a mí me parece algo sorprendente y me alegra, es decir, usted, que entre otras cosas yo entiendo trabajó durante el gobierno de Uribe, Ministerio del Interior, claro, el Ministerio del Interior, diseñando la ley de justicia y paz. Diseñamos la ley de justicia y paz. Conoce muy bien esa política. Me parece que usted acredita la necesidad de que se haga un proceso de reincorporación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí. Acredita la necesidad de que ese proceso implique una inversión de recursos públicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Acredita la necesidad de un tratamiento diferenciado entre miembros, digamos, como usted los llama, de la base, o diríamos guerrilleros o excombatientes que pueden tener solamente delitos políticos, con los miembros de la dirección de este grupo que van a responder por delitos o crímenes atroces. Que eso es exactamente lo que está ocurriendo. Porque así van a responder ante la Jurisdicción Especial de Paz. Serían extraditados. Entonces, como ocurrió con los paramilitares. Por un lado me alegra, digamos, saber que usted, habiendo sabido del proceso anterior, comprende perfectamente la necesidad de que este proceso se esté haciendo como se está haciendo. Lo que no comprendo es la política reiterada del Centro Democrático de hacerle oposición a lo que se está haciendo, si usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero José, perdóneme, mire, nosotros, y usted lo sabe, y esto no le puede uno mentir al país, nosotros nunca nos hemos opuesto a la paz, ni bobos que fuéramos. Nosotros queremos una paz, pero una paz bien hecha. Y por eso el sinnúmero de observaciones que le hicimos a ese proceso antes del no y después de haber ganado el no, como los colombianos quisieron, para reorientar esos acuerdos. De tal manera que venir a decir que nosotros queremos escoger ¿Cuánto se demoró el proceso de dejación de armas de los paramilitares? ¿Cuántos años? 5 años. Se demoró 3 años. Bueno. ¿Cuánto se está demorando el proceso de dejación de armas con las FARC? 180 días, más o menos. Pero ¿no le parece que esto se está haciendo bien? Vuelve y le digo. ¿Cuántas muertes de personas se produjeron? ¿Y cuánto ha durado este proceso de paz? Incluso ¿Cuánto ha durado este proceso de paz? Perdón. ¿Cuántas muertes, asesinatos y masacres? El proceso de paz? El proceso de paz no le causó daño a nadie. ¿Pero en cuánto? Sí, pero en cambio la movilización ¿Cuántos militares no asesinaron? ¿Cuántas tomas no siguieron haciendo? ¿Cómo no se fortalecieron en algunas regiones? Me tengo que ir a la pausa, señores. Durante 2 años, corríjame si me equivoco, durante 2 años los excombatientes de las FARC recibirán 90% de un salario mínimo y al completar esos 2 años, 8 millones de pesos para hacer un proyecto productivo. Esto podrá ser, digamos, ellos lo pueden recibir de manera individual si así lo deciden, o poner esa plata en una bolsa, que sería la bolsa de Ecomún, que todavía no se ha consolidado. Siguen ajustando detalles de todo este proceso. Cuando regresemos, hoy de nuevo tenemos un informe muy preocupante sobre la situación de los defensores de derechos humanos, también de excombatientes de las FARC. Hay más muertos este año de los que hubo el año anterior. Ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de qué va a pasar ahora que ya la totalidad de las armas que estaban en manos de las FARC fueron entregadas a las Naciones Unidas. Y a propósito de este proceso difícil de reincorporación, Óscar Rincón, nuestro periodista, salió a la calle a preguntarle a los colombianos, a los bogotanos, acerca de su actitud, acerca de esas personas que se quieren reintegrar a la sociedad civil. ¿A ustedes les molestaría de pronto que un guerrillero llegara a ser parte de su comunidad ya después de todo este tema del proceso? Ay, Dios mío, el que es no deja de ser. Bueno, de todos modos hay que vivir en comunidad. Si hay un arrepentimiento de corazón y tiene temor de Dios, claro que sí. No, pues yo pienso que ellos deberían reintegrarse en la medida que también deben tener participación, ¿no? Si queremos la paz hay que hacerlo, lo debemos de admitir. Hay gente que no lo admite porque tiene otros pensamientos. Pues si llegaron los paramilitares, ¿cómo no van a llegar ellos? Y llegan los políticos que son peores, entonces bienvenidos a donde lleguen. No, no me molestaría. No estoy de acuerdo. No le gustaría que llegara a su comunidad, ¿por qué? Porque ven muchas muertes muy malos. A mí no me disgusta porque creo que hacían más daño al pueblo campesino y el que se vengan a hacer política, eso es siempre lo que ellos han buscado de alguna manera. No me molestaría en absoluto si la persona es sincera y ha arreglado totalmente su vida. Pues yo creo que lo más lógico, cualquier persona decente no aceptaría que le meta a sus lares un guerrillero. Si las personas no se resocializan, nunca pueden entrar en sociedad. Pues la verdad es que yo no lo recibiría, muy aparte de todo. No sé, la verdad es que no. ¿Y usted cree que ellos deban volver a la sociedad en grupo, en comunidad, o que cada uno agarre por su lado mejor? No, que vengan así mismo como salieron. Si salieron cada uno por su lado, pues que vuelvan, ingresen a la sociedad cada uno. Que coger para donde es oriundo de su terruño para poder mezclarse con los suyos. Pues tienen que llegar en conjunto, ¿no? Y poco a poco que ellos vayan escogiendo sus sitios, sus trabajos. Cada uno por su lado, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque así se defiende mejor la gente que tiene sus ideas. Pues pienso que en grupo, para que tengan los mismos ideales buenos, sanos, puros, para ayudar a la sociedad colombiana. No, yo creo que ellos están bien en un sitio que el gobierno les asigne para resocializarse. A mí me parece que cada quien por su lado, porque de todas maneras a mí me parece que en grupo uno no sabe de pronto qué pueden pensar. Lo que se viene no va a ser fácil. Quiero recoger un poco lo que preguntaba Óscar al final, y es esa idea de si es bueno que se mantengan en grupo, que mantengan su estructura colectiva o que se vayan uno a uno. Y creo que aquí el reto no es solamente para el proceso de reincorporación, sino para las FARC misma y para la organización misma, porque cada uno de ellos tiene la decisión, ¿no? Tiene la opción de decidir, ¿cierto? Mira, hay un dato que le escuché a la profesora Sandra Borda que habla de la necesidad de mantener, no solo de mantener, digamos, una cohesión de las personas excombatientes de cualquier grupo armado, sino también de mantener un vínculo con los lugares en donde habitaron y sobre todo donde habitan sus familias. Y eso para evitar no solo deserciones, para evitar, digamos, que se reencauche, por usar esa palabra, posibilidades de conflicto que en este país siguen abiertas, desafortunadamente, no porque a las FARC les falte voluntad, sino porque los incumplimientos del gobierno, la situación del país, por supuesto, que es muy preocupante. Yo creo que lo que se está haciendo se asemeja a un modelo exitoso, se asemeja a una política correcta, y creo que los resultados lo están demostrando. Es decir, creo que nadie podría negar que la certeza de que a partir del compromiso de cese de hostilidades no se ha producido, digamos, ningún hecho relevante que pueda decirse que no se ha cumplido con ese cese de hostilidades y cese al fuego. Creo que ha habido una reducción real de muertes en el país, que de hecho permite que hoy se esté hablando más de otros temas. Hay una disidencia importante, al menos una disidencia, digamos, fuerte, que es la disidencia del Guaviare, del Frente Primero. Del Frente Primero, sí, inevitablemente calculada también, porque todos saben que, digamos, hay un porcentaje mínimo que se asume como una 10%, posibilidad, ¿no? Frente a lo cual también hay planes que se están ejecutando. Yo creo que también hay una buena coordinación
información para intentar que ese asunto se corrija. Si uno viera, digamos, las dificultades que hubo durante esos 3 años en que demoró la dejación de armas o en ese proceso de desmovilización de los paramilitares, vería que por supuesto la situación fue más crítica, no solo por las disidencias, sino por lo que pasó, incluyendo masacres, incluyendo desapariciones forzadas, incluyendo sobre todo desplazamientos forzados, que durante ese periodo 2003-2006 en Colombia fueron muy grandes, y entre otras cosas, durante ese periodo también ocurrieron los falsos positivos que hoy recordamos tristemente, creo, por una mala aplicación de una política en ese momento, y hoy para buena cerrar, política. ¿Usted cree que, hablando de porcentajes, qué porcentaje de los que se quieren reintegrar se van a quedar dentro del proyecto comunitario? No sé, no tengo capacidad, la verdad, para establecer un estudio de porcentajes. Creo que sería un dato científico que requeriría otro conocimiento. Lo que me parece es evidente, lo está viendo el país, y yo creo que es necesario, digamos, acreditar que ese cumplimiento está permitiendo que avancemos en Colombia. Es que hay un cumplimiento desde el cese al fuego hasta el traslado a las zonas veredales, del traslado a las zonas veredales hacia un proceso de reincorporación que desafortunadamente no se está quiso cumpliendo desde otros arriesgarse lugares. con Eduardo, ¿usted cuántos cree que se van a ir por su lado a probar las mieles del capitalismo, el individualismo, y quiénes van a permanecer en ese proyecto yo tengo una comunitario? reflexión al respecto, y lo voy a hacer con ocasión de los salarios que van a tener durante el periodo de reinserción. Digamos que el 77% de las personas de las FARC, miembros hoy de las FARC, van a tener un 90% del salario mínimo mensual. Muy bien poquito. Sería 600, 700 mil pesos. El 20%, que son 1.200 hombres que van a ser reincorporados dentro de la ONP, van a tener un sueldo de 2.500.000 pesos. Ajá. Y tan solo el 3% va a tener un sueldo de 28 millones de pesos, que son los que llegarían al Congreso de la República. Y eso habla mucho de la política de las FARC, que se la voy a comentar en cifras de educación, si usted me lo permite. Si quiere, cuando volvamos, se lo permito con mucho gusto, porque se me está apretando el tiempo. Vamos a la pausa y las cifras. Usted va a hablar del censo, ¿cierto? De educación. Sí, señores, ya regresamos con esos datos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del futuro de las FARC luego de la entrega de armas, y voy con usted, representante. Lo corté antes de irnos a la anterior pausa. Usted dice que hay una desigualdad dentro de la remuneración que van a recibir los guerrilleros. Unos se van a ganar el 90% de un salario mínimo, casi todos, más o menos 1.300 se van a ganar 2 millones de pesos trabajando en la Unidad Nacional de Protección, siendo como los guardaespaldas de sus jefes, y el 3% se va a ganar un salario, el salario que usted se gana. La cúpula, es que esto le benefició principalmente fue a la cúpula de Iván Márquez, como que va 28 de cabeza millones, de lista, ¿no? 30 millones, más escoltas, más todo eso. Entonces yo creo que sí hay un tema muy fuerte de lo que representa hoy la política de las FARC, y es que les benefició precisamente fue a la cúpula de las FARC, mientras que los otros siguen en veremos. Pero de pronto ellos dicen, van a donar su sueldo parlamentario a la común. Es que son muy loables, de verdad que yo estoy impresionado. Durante 50 años demasiado loables con los colombianos, le pedían donaciones a los colombianos voluntariamente, era una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, le voy a decir, el 57% de los miembros de las FARC hoy tienen una educación básica primaria, el 21% tiene una básica secundaria, solo el 8% tiene un nivel medio vocacional, el 11% no tiene ninguna educación, y solo al 3% coincidencialmente han tenido educación superior. Entonces, mire, comparen cuáles son los resultados de las políticas que ellos profesan. Vamos a ver, yo creo que lo pueden sorprender. Yo, antes de que se me acabe el programa, creo que este es un tema clave. Usted lo mencionaba, José, es el tema de la violencia alrededor de no solamente excombatientes de las FARC. Hoy hubo uno de ellos que fue asesinado, otro de ellos ya son tres en total, esta semana. 3 excombatientes. Sí, 3 en esta semana. Y somos defensores. ¿Que estaban tomando cerveza? Pero bueno, pero que usted... ¿Usted no toma cerveza? Yo tomo cerveza, pero no me Yo salgo... también tomo cerveza, si quiere ahorita lo invito a que sí, nos vamos, bueno, se toma la cerveza. Antes de que se acabe el programa. Somos defensores. Pero no voy a hago escándalos ni este es un informe... Que a los guerrilleros pongan, por favor, una noticia que diga... Y la próxima vez los invito yo a tomar cerveza. Pero entonces estos son datos realmente preocupantes. Eduardo Rodríguez dice que a los miembros de las FARC los matan por tomar cerveza. Mire, asesinados 51 líderes sociales en Colombia en lo que va corrido
mayo del 2017, según esta cuenta. Hay varias cuentas, 51 frente a 35 el año pasado, es decir, hay un aumento de la violencia, hay un descenso en las amenazas, lo que lo lleva a uno a pensar que es que ya no amenazas y que lo matan de una. 35 muertos solamente en el primer semestre del 2016 frente a 51 en el 2017. El número de atentados también aumentó, el número de amenazas desciende. Esto es un tema muy preocupante para lo que puede ser el posconflicto. Este es un tema muy preocupante y no creo que cínicamente se pueda subvalorar la importancia que tiene, diciendo que la razón por la que asesinan a miembros de las FARC es porque estaban tomando cerveza. Es evidente que hay una política que además se está convirtiendo en sistemática. Si contamos solo en esta semana 3 asesinatos de miembros de las FARC, por supuesto que tiene que haber una política detrás que esté ejecutando estos asesinatos, y eso nos recuerda también el genocidio contra la Unión Patriótica, de muy poca recordación por parte de muchos políticos de este país, y sin embargo uno de los referentes más importantes para entender lo que no tendría que pasar en este momento. Pero además es preocupante porque una de las razones fundamentales por las cuales se están presentando estos asesinatos, insisto, es porque la mala desmovilización de los grupos paramilitares, la existencia de grupos herederos de esos grupos paramilitares, hoy llamadas BACRIM, significa que muchos de esos territorios ellos son los que están atacando no solo a líderes sociales, sino a miembros de esta guerrilla de las FARC que están intentando hacer su tránsito a la vida civil. Y eso, por supuesto, que hace responsable también a quienes ejecutaron mal esa política, a quienes permitieron que en este país hiciera ese gravísimo proceso de desmovilización y hoy tengamos en muchos territorios de Colombia esa amenaza contra líderes sociales, contra comunidades y contra los miembros de las FARC, repitiendo la historia desafortunadamente. Y creo, y esto también hay que resaltarlo y el país lo tiene que reconocer, que si a pesar de esto se está cumpliendo con lo que está pasando, me parece muy importante. Y creo que es importante y le quedan solamente 3 minutos. Pero mire, o sea, ya tiene tiempo en la cabeza. Por eso, pero mire, a mí, por ejemplo, me acaba de ocurrir algo, y perdón que hable a nombre propio, no debería hacer estos espacios para hablar a nombre propio, pero a mí un movimiento revolucionario del pueblo que tiene coincidencia con el ELN me estaba preparando un atentado y yo nunca saco eso para victimizarme. Yo creo que hay que proteger a los ciudadanos y hay que proteger a aquellos que se quieren reinsertar. Hay que mirar las experiencias, pero hay que hacerlo institucionalmente como Estado. Aquí no se puede seguir diciendo que el Estado delinque. Aquí no se puede seguir diciendo que hay un Estado paramilitar, porque si no, no estuviésemos reincorporándonos supuestamente a hacer un gran acuerdo conforme a lo establecido por ustedes, pues por los miembros de las FARC, por ustedes los defensores de derechos humanos, como yo también soy defensor de derechos humanos. De tal manera que aquí tiene que quedar claro, ninguna ideología, ni de izquierda ni de derecha, justifica hacerle daño a un ser humano. Señores, antes de irme, hoy en redes sociales se ha movido mucho el tema de la corrupción y vuelvo un poco a lo que pasaba al inicio del programa. El protagonista de las redes hoy es tal vez el exprocurador cuya primera reelección fue anulada, Alejandro Ordóñez, quien hizo unas propuestas que parece que hoy le están generando un recorderis del pasado que no es tan cómodo. Esto es Enredados. Y entonces todo empezó con este tuit del exprocurador. Proponemos reingeniería a la rama judicial. Las cortes no pueden ser cortesanas de los intereses particulares. Saltó inmediatamente, esto es de anteayer, a proponer algo a propósito, una reforma a propósito de la investigación a estos 3 exmagistrados. Uno dice, bueno, es normal que los políticos hagan propuestas. Que yo designé a la señora Pineda, que era la esposa del señor Bustos. Falso. La nombró la administración anterior, la del doctor Edgardo Maya. Segundo, se dice que nombré a la esposa, la primera esposa del señor Bustos. Ella se encontraba desde hacía muchos años en el Ministerio Público. Fue funcionaria del Ministerio Público con la administración anterior a la mía y creo que con la anterior, con la del doctor Bernal, durante muchos años se vinculó. Fue desvinculada antes de mi llegada y ya no tenía relación con el señor Bustos cuando yo la volví a nombrar. Esa es la verdad.
Y eso fue lo que dijo esta mañana el ex procurador cuando le preguntaron si él realmente había nombrado a la esposa del magistrado Bustos en la Procuraduría a cambio de un voto favorable para su reelección. Esto fue un hecho que, según la Corte Constitucional, de hecho, ocurrió y por eso el Consejo de Estado anuló su elección. Y esto quedó demostrado con este documento que circuló después en redes de que el procurador lo negara. Y ahí está el decreto, artículo único, nómbrese a Ana Josefa Velasco de Bustos, quien se identifica con la cédula tal en el cargo de procurador 134 judicial, etcétera, etcétera. Y voy abajo a la firma, 19 de febrero 2010. 14. ¿Qué es eso? 10. 2010. Alejandro Ordóñez Maldonado, firmado. El ex procurador Alejandro Ordóñez es el ingeniero, él quiere ser el ingeniero cuando aparentemente ha sido uno de los involucrados en estos casos de cambio de puestos por votos en las altas cortes. Señores, con eso me voy. Muchas gracias. A usted, Daniel. Señor defensor de derechos humanos, próximo representante a la Cámara. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Es muy bueno.